Shabbat Shalom amigos, les habla José Otero, director del Ministerio Eshaim, y le doy la bienvenida a este su programa de lo simple, lo complejo que transmitimos por aquí por Teshuvah TV. Le doy gracias al Todopoderoso por darme la oportunidad una vez más de estar con ustedes, poder compartir la rica belleza, la sabiduría de este gran jardín llamado la Torá, donde aquel que cultiva la tierra come de sus frutos. Gracias le doy al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que a través de su Mesías se nos ha limpiado nuestro corazón y nuestra mente para que podamos estudiar, leer y ver las palabras de Torá. Yo espero en el Todopoderoso que el Eterno haga con usted, al igual que conmigo, lo que sucedió con los hermanos del camino a Emaús, donde Adonai Yeshua se les apareció y les abrió los ojos para que pudieran ver las Escrituras, y ellos ardía su corazón cuando Yeshua les exponía todo sobre él en la Sagrada Torá. Hoy, amigos, tenemos un tema muy interesante. Se titula la parashá Behar Behukotai, una parashá doble, y esto sucede cuando en el calendario anual de estudio de la Torá no tenemos un mes adicional, un segundo Adar, que es el mes que viene antes del mes de Nisan, el mes de Aviv. Y esto sucede cuando la cebada ya está madura en su tiempo señalado y por tanto no se le añade un mes más para extender el periodo del nacimiento de la primavera. Y esto afecta al estudio, obviamente, porque entonces limita el espacio del tiempo que tenemos para estudiar Torá. ¿Sabe usted que en el primer siglo se estudiaba la Torá en ciclo de 3 años? Y no fue hasta después de la destrucción del templo donde se estableció un sistema de estudio donde año tras año podemos estudiar la Torá. Aquel que estudia la Torá 3 años va a estudiarlo igual que los que lo estudia un año. La única diferencia es que el que lo estudia 3 años va a tener más tiempo para poder profundizar en el texto. Y de cierto, amigo, la Torá es mucho más que una historia. Contiene mucha revelación del santo. El tema que tenemos para hoy, amigos, se titula Del Shemitah a Yobel y se encuentra en la parashá Behar Behukotai, en el libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 1 al 13, siguiendo nuestro formato de lo simple a lo complejo, y capítulo 26 al 3 al 5 en el comentario de Behukotai. Behukotai es la última parashá del libro de Levíticos, por tanto vamos a estar terminando hoy este maravilloso libro para adentrarnos entonces en la vida por el desierto. Así que prepárese, porque una vez que entremos, amigo, en el libro de Números vamos a encontrar lo que es la vida en este mundo, pero no perteneciendo a él. Así que espero en el Todopoderoso poder estar vivo para el momento en que tenga que estudiar esta parashá, ¿verdad? Porque no sabemos cuáles son nuestros días. Y en cualquier momento Hashem nos puede mandar a buscar. Por eso que mientras estamos vivos tenemos un alma dentro de nosotros, tenemos que agradecer al Eterno y a reconocer nuestra labor en el reino de los cielos, y es enseñar su sagrada Torá. Vamos a hablar, amigo, como les dije, de la parashá Behar Behukotai. La palabra Behar significa en el monte y la palabra Behukotai significa si andas. Espero en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob que podamos estudiar esta sagrada Torá y podamos compartir con ustedes lo que está en ella contenido. Vamos a bendecir al bendito para comenzar nuestro estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos ha santificado con su mandamiento y nos diste las palabras de Torah. Por favor, oh Eterno, haz que las palabras de Torah sean gratas a nuestro oído, a nuestra boca, y que nuestros hijos y nuestros hijos sean todos conocedores de tu Torah en ara de ella misma. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. La porción que estudiamos esta semana, amigos, como les dije, se llama Behar Behukotai. Esta porción es doble en su estudio según el calendario anual del estudio de la Torá. Por tanto, siguiendo nuestro formato, lo simple o lo complejo, nos vamos a enfocar en comentar las primeras 2 aliot de ambas porciones. Si usted es nuevo en el conocimiento de la Torá, aliot significa segmento. Son pequeños extractos dentro de unos versículos que nos ayuda a dividir por día el estudio de cada segmento. Es interesante y es importante mencionar que la Torá en el momento que fue entregada no existían los capítulos y versículos. Por tanto, la parashá era el nombre más antiguo para poder nombrar la porción, aquella parte que divide un segmento de otro o un relato de otro. Cuando el bendito entregó la Torá en Har Sinaí, lo hizo para que se convirtiera en la guía para la vida de aquel que sale de Egipto, quien es sinónimo en el mundo en que vivimos. Esto es sumamente importante porque vamos a ver que después del becerro de oro hay un pequeño cambio en la Torá que tiene una función que vamos a discutir más adelante. En la Torá encontramos el modo de vida que el bendito le agrada, pero a su vez la Torá, más allá de lo literal, encierra los más grandes misterios con respecto al creador y su creación, el humano.
En una de sus cartas, Shaul de Tarso dice que la Torá tiene un velo que se va corriendo una vez la persona se vuelve al Creador. Sobre el contexto de esta carta en algún momento comentaremos, no es el tema que vamos a estar discutiendo hoy. Muchas personas ven la Torá del Creador como una serie de reglas que limitan la conducta del humano y castigan al transgresor. Para otro es un libro que revela la relación del humano con su Creador y la necesidad de un Redentor. ¿En qué lugar se encuentra usted? ¿Sabía usted que el pacto renovado por Moisés después del pecado del becerro de oro trajo maldición y muerte para el transgresor de ella? Sobre esto es interesante leer cómo el sabio Nachmanides, quien vivió en la antigua Sefarad alrededor de los 1200 de la era común, comentando esta porción de la Torá llamado Behar, dice que el pecado del becerro de oro anuló el convenio original y forzó al santo bendito a establecer un nuevo convenio con juramentos y maldiciones. Pero esta no era la intención original del bendito una vez sacó al pueblo de Israel. Conocer este detalle es importante, pues si no jamás entenderíamos las palabras de Shaul de Tarso en Gálatas 3:19, donde dice: para que entonces la ley fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia que había sido prometida y fue promulgada por medio de ángeles en manos de un mediador. Shaul de Tarso, quien fue discípulo de Gamaliel, de seguro conocía lo que hablaba, amigos. Somos nosotros, quienes no fuimos educados en este conocimiento, los que no hemos entendido el sentido real de sus palabras. Cualquiera pensaría que le estaba hablando en contra de la Torá del Santo, bendito sea. Incluso, en la carta a los Gálatas, el más utilizado por la cristiandad para refutar la necesidad de observar la Torá y sus preceptos. Sin embargo, se pierde perspectiva que este mismo Shaul que escribió Gálatas también dijo en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Será que estamos lidiando con un lunático? Amigos, sabemos que no. Pues entonces, ¿cómo podemos reconciliar estas dos ideas de Shaul de Tarso? Para poder reconciliar las ideas, primero es necesario, amigos, comprender que el evento del becerro de oro trajo un cambio en la Torá. Y así lo afirma también el sabio Nachmanides en la cita que le di anterior. Nachmanides, para los que son nuevos en el conocimiento de las raíces hebreas de la fe, es un judío ortodoxo que vivió en la antigua España, la antigua Sefarad, lo que hoy usted conoce como España. Sefarad era Portugal, España y parte de Francia. Y una persona de mucho conocimiento de Torá, escribió un comentario extenso con respecto a las diferentes parashá, y en este segmento de Behar él explica por qué aparece el precepto de observar el descanso de la tierra en este capítulo. Y el bendito abunda mucho más en la información aquí, a diferencia de cuando se ofreció por primera vez el convenio, se entregó la Torá y se dio el precepto de la Shemitah, donde en el segmento de Mishpatim, si la memoria no me falla, vamos a ver que está en el libro de Éxodo, capítulo 24 en adelante, si la memoria no me falla, vamos a ver que allí está el precepto de darle descanso a la tierra, pero no hay más información fuera de eso. Fue entonces, después del pecado del becerro de oro, donde el santo bendito le dio más información al pueblo de Israel con respecto al precepto y incluyó en ella maldiciones dentro de esos juramentos. Amigos, la Torá fue entregada para dar vida en el sentido de guiar a la persona en el camino de Dios. Pero una vez ocurrida la transgresión, vino la muerte. El problema no está en el mandamiento, como muchos piensan, que es que la Torá es deficiente. El problema está en el humano, quien en su naturaleza caída se le hace imposible guardar el mandamiento. Si el humano no se encontrara en el estado de caído que se encontró, o nos encontramos todavía porque estamos luchando todavía con la carne, de seguro podía observar el precepto y el mandamiento. Pero sucede que el humano, por causa de Adán, perdió su estado glorioso y por eso era necesario ser retornado a la luz que tenía antes de que cayera del huerto. Por eso, como les dije, amigos, el humano en su naturaleza caída se le hace cumplir el mandamiento. Se hace imposible, mejor dicho, cumplir el mandamiento. Y por eso vemos que el santo bendito, hablando del profeta Ezequiel, dando una promesa mesiánica, dice con respecto a Israel, quien es llamado Adam en Ezequiel 34:31. El Eterno en Ezequiel 36, 27 dice al profeta: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos, en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Claramente, amigos, el contexto gira alrededor del pueblo de Israel, pero es interesante cómo dentro del plan del bendito, la restauración de la humanidad, tenía incluido también a los gentiles, y por eso
es que vemos eventos como el caso de Cornelio, donde el Eterno hace un cambio en el corazón de Cornelio y pone en él el Espíritu del Santo, bendito sea, que entonces hace que este hombre sienta un deseo grande por servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y andar en sus caminos. Este es uno de los grandes misterios con respecto a los gentiles que hablan los apóstoles. Entonces vemos claramente que las profecías dadas a Israel hace también partícipe a los gentiles de ella por la gracia del Santo, quien es poderoso, justo y bueno en todo lo que hace. Como podemos ver, amigo, en el texto que citamos de Ezequiel, el problema no está en el mandamiento, sino que el problema se encuentra en el humano que por su inclinación al mal se le hace casi imposible seguir los mandamientos del Creador. Mandatos que fueron dados para su bien. Ahora, en este segmento de la Torá leemos sobre el mandato de darle a la tierra un periodo de descanso sabático conocido como Shemitah. La pregunta sería, si los mandamientos fueron dados para el bien del humano, ¿qué tiene que ver el descanso de la tierra con respecto al humano? Este mandato, en la Parashá Behar, que es una instrucción dada en el monte, este mandato consistía en trabajar la tierra 6 años y darle descanso en el séptimo. Dice la Torá en la Parashá Behar, en Levítico 25, 1 al 4, habló Adonai a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Eterno. 6 años cultivarás tu campo, 6 años podarás tu viña y recogerás su cosecha. Pero el séptimo año será Shabbat de solemne reposo para la tierra, un Shabbat para Adonai. No cultivarás tu campo ni podarás tu viña. Aquí podemos ver claramente el mensaje simple de estos versículos. La audiencia israelita, quien estaba en el proceso de ingresar a la tierra que fue dada a nuestros padres, todavía no había ocurrido la transgresión de los espías, la tierra que fue ofrecida a Abraham, Isaac y Jacob. Esta generación estaba recibiendo la instrucción que corresponde con el uso que le daría el área geográfica que estos iban a poseer. Israel fue llamado Adán por el bendito, como les dije en Ezequiel 34. Así como Adán era imagen del Eterno, Israel, quien salió de Egipto, fue llamado a proyectar la imagen del bendito al mundo. Así como Adán fue llamado a cuidar el huerto, así también Israel debía de cuidar la tierra que se les dio. Con esto la nación del pacto tenía la responsabilidad de imitar a su creador. Haciendo esto, mostrarían al mundo la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios, como dice Moisés en Deuteronomio 4, 5 al 6. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Adonai mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra a donde vais a entrar a poseerla. Observarlo y practicarlo, pero constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de estos estatutos y dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Cierro la cita. Israel debe confiar en su Creador, como la fuente de todo. Con la observancia del mandato de la Shemitah, estos iban a expresar su fe en Adonai. El precepto del Shabbat expresa esta realidad en el micro, en un plano más pequeño. Según los sabios de Israel, el que guarda el Shabbat, Adonai lo guarda a él. ¿Qué significa esto? Dejar de laborar en el día que el bendito escogió para tales fines expresa la confianza que tiene la persona en el Eterno. Esto es un detalle muy interesante porque muchas personas me han dicho, ven acá y si yo quiero guardar, si para mí el séptimo día es un día en la semana porque yo trabajo en un calendario diferente al que aparece en la Torá, ¿qué voy a hacer? Ciertamente es una situación bastante difícil y sobre qué tiene que hacer la persona comentaré en otro momento, pero lo que quiero que ustedes vean aquí es la idea de la persona de establecer un día en particular para que sea el día del bendito. Esto, amigo, cae fuera del plan del bendito porque el Eterno lo que desea en el humano es que todos en conjunto en un solo día se encuentren con Él, no en días diferentes. No que los otros días no puedan ser días de intimar con el bendito en su casa o en diferentes lugares, sino que hay un día en particular donde la puerta del cielo va a ser abierta para que todos los hijos que se reúnen en un solo pensamiento, adorar al santo bendito sea, reciban el pan que desciende del cielo. Ahora, con este acto de guardar Shabbat, de no laborar en este día, la persona está diciendo todo lo que tengo proviene del rey. Y así mismo sucede con la Shemitah, con el descanso de la tierra. En la segunda aliá se expone textualmente la bendición de la Shemitah. En un segundo segmento que se encuentra en el libro de Levítico, se expone textualmente la bendición que hay detrás de la Shemitah. Aquí no vamos a abundar sobre estos detalles, pero sí vamos a mencionar lo irracional que suena al que viva, el que vivas de lo que naturalmente produce la tierra por 3 años, pues no es hasta el 9º año que lo sembrado en el 8º podrá ser consumido. Eso es irracional para nuestra mente. Para la mente natural esto es una locura. Claro, para la mente natural es el esfuerzo propio
aquello que produce resultados. Nosotros pensamos que somos nosotros los que, nuestro esfuerzo, si trabajamos 8 horas y tal vez si trabajamos 10 podamos lograr mejores resultados. O si le damos el esfuerzo máximo en nuestro trabajo, vamos a sacar lo mejor. Y nos olvidamos que el Santo Bendito en esta parashá nos enseña lo contrario. Incluso Moisés a la generación que creció en el desierto una vez que en la planicie del Moab, una vez estos llegan a la planicie del Moab, próximos a cruzar hacia la tierra, él les dice en Deuteronomio 8:18, antes bien recordáis a Adonai tu Dios, pues él es quien te da fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. En este segundo segmento de la Torá, titulado Bejar, también leemos con respecto al año Yobel, conocido en español como el jubileo. Con respecto a esta misma mandamiento, se les ordena a los israelitas contar el tiempo del ciclo de la Shemitah. Luego de 7 Shemitahs, es decir, 7 veces 7, vendrá una condonación de deudas, una liberación, proclamado con sonido de trompeta en Yom Kippur en el año 50. Al comienzo del año 50, mejor dicho. Todos regresarán a sus dueños originales, como nos dice el segmento en el capítulo 25:13. En este año de jubileo, cada uno de vosotros volverá a su propiedad. Los que han estudiado con nosotros en Etz Haim saben que nuestro ministerio se enfoca en buscar el mensaje oculto detrás del velo que contiene el texto literal de la Torá. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra función. Y sobre este versículo trazaremos el aspecto complejo de este segmento de la Torá. Pregunto, ¿cuál es el mensaje detrás de este versículo? ¿Acaso a Adonai lo que le preocupa es en sí la tierra y no el que la habita? Es interesante porque si usted piensa esto, Shaul en una de sus cartas usa un texto de la Torá que a nuestros ojos está fuera de su contexto cuando él dice en 1 Corintios 9 al 10, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Le preocupan a Dios los bueyes? Dice Shaul de Tarso, o lo dice precisamente por nosotros, pues fue escrito por causa de nosotros, pues con esperanza de arar el que ara y con esperanza de tener su parte el que trilla. Interesante porque estamos hablando vamos a hablar de la sección Bejucatay que tiene que ver con el arar y el trillar. Entonces, ¿acaso cuando el Eterno está hablando del Yobel y de la Shemitah, se está refiriendo simplemente a la tierra? ¿Es Hashem se preocupa por la tierra? Claro que sí. Pero ¿es el tema central la tierra o el que la habita? ¿Qué relación tiene este lenguaje con el humano? Sobre esto vamos a estar hablando. Pero es interesante, ¿verdad? Que Shaul de Tarso está hablando de un texto de la Torá y dice que no tiene que ver con el buey, sino tiene que ver con nosotros. El buey que trilla en el texto de Shaul alude a aquel que trabaja para el reino de los cielos, y la tierra en este mundo alude a los humanos a quienes se les siembra la palabra de justicia. Adán fue formado del polvo de la tierra y se le insufló un alma. Esta alma es del Eterno, como le expresa Adonai en Ezequiel 18:4. Sabedlo, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma, que en hebreo se conoce como nefesh, es la fuerza vital que hace que el humano sea un ser viviente. Sin ella el cuerpo pierde su utilidad, dado que una vez la fuerza vital sale del cuerpo, el mismo se apaga. Es decir, pierde su movimiento, y esto me refiero al cuerpo. El cuerpo deja de funcionar. La relación del alma con el cuerpo es similar a la del jinete con el caballo. El jinete es quien le da funcionabilidad, utilidad al caballo. Si no hay un jinete sobre el caballo no tiene razón de ser. Sin el jinete, el caballo, como les dije, no tiene dirección. En esta parashá, en el contexto literal de la escritura, con respecto al Yobel, se nos dice que todos los israelitas regresarán a su propiedad de origen. El jubileo, en su sentido micro, expresa en este lenguaje antiguo el plan original que el bendito tenía con el humano. Según los sabios de Israel, todo israelita que nace en este mundo tiene la misión de trabajar para su creador. Incluso, así lo expresa Yeshua en una de sus parábolas en Mateo 21, 33 al 41. Vaya conmigo y búsquelo. Dice el texto en Mateo 21, 33, 41. Oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó del vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. By the way, la torre alude al templo. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores tomaron a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. De nuevo envió a otro siervo, más que los primeros, y le hicieron igualmente. Finalmente les envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo,
y poseamos su herencia. Y prendiéndolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le respondieron, a los malos lo destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores para que pagarán los frutos en sus tiempos. Arrendará la viña a otros labradores. Ese es un detalle muy importante. En esta misión que Yeshua tiene, cuando una vez viene, primeramente a pagar por los pecados de Israel y de nosotros, Él asigna a sus apóstoles para que cumplan la profecía descrita en Zacarías 8, 20 al 23, donde dice el texto, así dice Adonai Sebaot, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra, diciendo, vamos y vayamos a aplacar al Eterno y a buscar a Adonai de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a visitar a Adonai Sebaot de Jerusalén y a aplacar al Eterno. Así dice Adonai Sebaot. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán fuertemente por la orla a un judío, diciendo, dejadnos ir con vosotros, porque hemos comprendido que Dios está con vosotros. El trabajo del obrero, amigos, es sembrar la viña y cuidarla para que dé frutos. Esto lo podemos ver en Shaul de Tarso, quien hizo el papel de este judío, a quien los demás pueblos se agarraron de su sisí, que es la alusión a la orla, para seguir el camino de Dios de Israel. Fueron los apóstoles del Mesías aquellos quienes cargaron con la encomienda de servir de maestros del mundo. Estos aceptaron la encomienda de instruir a las naciones en el camino de Dios para que éstas den fruto para el rey. Este es el misterio detrás de lavar la tierra por 7 años, como dice en esta parashá. Aquel que es llamado por el Mesías para fungir de buey tiene la encomienda de labrar la tierra que somos nosotros, para que podamos dar al rey lo mejor de sí. Un apóstol es un mensajero cuya función es llevar el mensaje de la buena nueva del rey, según la función que se le encomendó. Por eso vemos en la parábola que Yeshua hace, que claramente la torre que alude al templo y el lugar donde van a laborar, tiene la función de servir de centro para que los pueblos vengan a servir al Santo Bendito. Ese era el trabajo de ellos. Entonces, cuando venga el Señor de la viña y vea que no están haciendo la labor, le va a quitar la viña y le va a dar la viña a otro. Y esto nosotros lo vemos en el asunto de los discípulos del Maestro, que hicieron el trabajo encargado por ellos, por el Santo Bendito, de servir de luz a los pueblos. Amigos, la meta final del rey es la liberación de las almas del yugo del pecado en el Yovel. Ahí vemos la relación que tiene el jubileo con la Shemitah. Pues el pecado es la fuerza espiritual que hace que la persona esclavizada, o mejor dicho, la persona sea esclavizada. Un alma que fue esclavizada por causa del pecado no puede dar fruto sin que primero sea liberada. Es necesario primero la libertad de la esclavitud, del yugo, del pecado, para que esta alma pueda entonces servir al Santo Bendito y dar fruto de este servicio. Servir al Santo Bendito es buscar relacionarse con Él y reconciliarse con el Santo Bendito y andar en sus caminos, en los caminos que Él escribió en la Sagrada Torá. Amigos, Israel, por causa de la rebelión a su creador, y lo vamos a ver en el profeta Jeremías, donde el Eterno los expulsa de la tierra por no haber guardado la Shemitah, como está escrito también en la literatura de los profetas, en el caso de Isaías, necesitaba un Yobel, un jubileo. Y este fue el mensaje del Evangelio que Yeshua dio al pueblo. Es importante saber que el Evangelio de Yeshua es bien diferente al Evangelio de Pablo, porque el Evangelio de Yeshua va dirigido al pueblo que está habitando la tierra para ese momento. Y ese Evangelio habla el lenguaje de Sinaí. Regresad al Eterno, porque el reino se ha acercado. Cuando el Santo Bendito descendió en Sinaí, el trono del Bendito descendió con él, y todos vieron al Dios de Israel. Con esto estamos diciendo que el Evangelio a la generación del desierto le fue predicado, pero no creyeron, como nos dice el autor de Hebreos. No aceptaron el trabajo que les fue encomendado, y era ser luz al mundo. Pero para que fueran luz al mundo necesitaban ser un modelo de lo que es observar la Torá, y por eso que el profeta Moisés fue profeta. Moisés dice al pueblo que cuando el pueblo haga los preceptos, la gente los va a ver y va a decir: wow, qué pueblo sabio y entendido en todo lo que hace. Verdaderamente Dios está con ellos. Entonces, el labrar la tierra hace una perfecta alusión, amigo, a esta necesidad de preparar a las personas
en el conocimiento de Dios. Israel fue llamado para eso, fue escogido para eso. Un alma que fue esclavizada, amigos, como les dije, por causa del pecado, no puede dar fruto sin que primero sea liberada. Y por eso es que Israel fue primero llamado a la liberación y luego se le envió, se escogió unos discípulos, se prepararon para enviarlos al mundo entonces para anunciar la liberación de ellos también del yugo de la esclavitud. Israel, como les dije, necesitaba un yobel, un jubileo. Y este fue el mensaje que Yeshua les dio al pueblo. Pues sin la libertad de la cautividad es imposible que pudiesen cumplir con la obra encomendada, ser luz al mundo, como lo describe Yeshua en Mateo capítulo 5. Y así también lo describe el profeta Isaías, cuando habla del Espíritu del Eterno estar sobre el Mesías, en Isaías 61, 1 al 11. Dice el texto: el Espíritu de Adonai está sobre mí, porque Adonai me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia del Eterno y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sion, dándoles hermosura en lugar de ceniza, y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia. Si se trabajó la tierra, de seguro que la semilla sembrada va a dar un gran árbol, amigo, plantados por el Eterno mismo, para que sea Él glorificado. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas y los escombros de muchas generaciones. Y esto claramente le está hablando al pueblo que le fue predicado el Evangelio. Y es el pueblo donde Adonai Yeshua fue a anunciar el Evangelio. Ellos van a tener la labor de reconstruir las ruinas antiguas, de levantar los viejos escombros y restaurar las ciudades destruidas y los escombros de muchas generaciones. Los sabios de Israel enseñan que en la era mesiánica el Mashiach y sus discípulos y todos aquellos del pueblo de Israel van a reconstruir el mundo entero. Claramente lo vemos aquí en el libro de Isaías 61. Se presentarán extranjeros a pastorear vuestro rebaño. Y vemos claramente que los gentiles van a ser incluidos en este evangelio, en estas buenas nuevas. Y estos evangelios van a también servir. Estos extranjeros van a servir, que somos nosotros los gentiles, vamos a servir al Santo Bendito en dirigir a las personas a ser restaurados por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dice el texto: y forasteros serán vuestros lavadores y viñadores. Por en cuanto a vosotros, seréis llamados sacerdotes del Eterno. Dirán de vosotros ministros de nuestro Dios. Eso fue lo que el Santo Bendito anunció a Israel en Sinaí, que iban a ser ministros del Dios Santo. Comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en vuestra humillación gritarán de júbilos por su herencia. Por tanto poseerán el doble de su tierra. Por eso vemos que la Jerusalén que desciende en la tierra, después de la era mesiánica, va a ser más grande que la que recibieron en Sinaí. Tendrán alegría perpetua, dice el texto, porque yo, el Eterno, amo la justicia. Aborrezco la rapiña para el holocausto, pero a aquellos les daré su salario firmemente y haré con ellos un pacto perpetuo. Salario, la paga de sus obras. Es interesante que Adonai Yeshua dice que hay unos obreros que van a recibir su paga por la labor que hicieron en este mundo. Su descendencia será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son el linaje que bendijo el Eterno. Con sumo gozo me regocijaré en el Eterno. Mi alma celebrará en mi Dios. Este es el profeta hablando la alegría, porque me ha vestido con ropa de salvación, el Mashiach, y me ha cubierto con el manto de la justicia. Porque el novio y el sacerdote se visten espléndidamente, y como la novia se engalana con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. Cierro la cita. Qué hermoso, ¿verdad? La promesa de la razón de ser el Evangelio y cómo van a haber extranjeros que se van a unir a servir al Eterno y pastorear rebaños para que el mundo entero pueda conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero en el caso, amigos, de la generación de Yeshua, para el tiempo que él caminó en la tierra y anunció el Evangelio a esa generación no aceptó la oferta del reino. Esa oferta del reino consistía en la condonación de toda deuda y la aceptación de la labor que le fue encomendada: ser luz a las naciones.
Por razón de ello, el rey le quitó la oferta del reino a esa generación, como podemos ver en la parábola que leímos en Mateo 21, 41, 43, que se ha interpretado incorrectamente, entender que ahora no es Israel y ahora es la iglesia cristiana, claramente no entendiendo que los mismos judíos a los que Yeshua fue a hablar, a los mismos judíos él escogió para que fueran entonces a anunciar la redención a los gentiles que se encontraban en diferentes lugares del mundo. En Mateo 21, 41, 43, que es la parábola que estábamos leyendo, dice Yeshua, le dicen a Yeshua, a los malos destruirá atrozmente. Y esto, en su contexto, vamos a buscar el texto para poder leer la pregunta anterior y podamos comprender lo que está diciendo, lo que está sucediendo aquí en el texto. Espero en el Santo Bendito que estén disfrutando lo que estamos compartiendo con ustedes y estemos aprendiendo este gran misterio de la redención y su relación con Shemitah y el Yobel. En Mateo capítulo 21, versículo 40, vamos a leer. Dice Yeshua, le hace la pregunta a los que están allí presentes: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y el versículo 41 dice, le responde: a los malos lo destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores. Este arrendamiento expresa a quién es el dueño de la viña, que pagará los frutos en su tiempo. Ahora, esto que le fue arrendado la viña van a dar fruto en su tiempo. Yeshua le dice: ¿nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores? Esta se ha convertido en la piedra angular. De parte del Señor se hizo esta, y es maravillosa a nuestros ojos. En la semana pasada, y quiero hacer una pausa aquí brevemente, la semana pasada en nuestro Ben Midrash estaba hablando de el texto donde Adonai Yeshua le está preguntando a Simón Kefa quién soy yo, que dice por ahí las personas que yo soy, y Simón Kefa le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y es interesante que Yeshua dice: sobre esto edificaré mi congregación. Y muchas personas han pensado que se está refiriendo a Pedro, que es el primer papa, ¿verdad? Como se enseña tradicionalmente. Pero el texto, cuando usted lo analiza bien, está expresando claramente sobre qué es que se está construyendo la congregación del Mesías. Déjeme buscar el texto para poder leerlo con ustedes y poder acompañarlo en esto que estamos leyendo hoy. Espero en el Santo Bendito que estén disfrutando de lo que estamos enseñando para la justicia del Todopoderoso. Vamos a buscar el texto rápidamente para entonces leerlo y podamos entonces... Los discípulos, Yeshua le dice a los discípulos: ¿quién dice por ahí quién yo soy? Y uno le dijeron a ellos, se encuentra en Mateo 16, 14, Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías y otro uno de los profetas. Y Yeshua le dice a ellos: ¿y quién dice quién soy yo? Y respondiendo Simón Kefa, le dice, Simón Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Yeshua y le dijo: bendecido eres Simón Bar-Yona, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quien le reveló la identidad del Mesías a Pedro fue el Santo Bendito sentado en su trono en los cielos. Y dice Yeshua, Adonai Yeshua dice, el Señor Yeshua dice: sí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Pedro, no, amigo. La roca es la revelación que Dios le da a la persona de la identidad del Mesías. Sobre eso es que Hashem, bendito sea, va a construir la congregación del Mesías. Él es el que va a revelarle a cada uno de nosotros quién es el Mesías. Y sobre esa idea, sobre el quitar de esa venda, es que el Santo Bendito le va a dar le va a crear la congregación al Mashiach, al Rey de Israel, a nuestro Santo, bendito sea. Y luego Yeshua le dice, y le va a dar autoridad a ellos para que puedan abrir ese cejar, prohibir y no prohibir cosas en los cielos y en la tierra. Y eso tiene que ver con la halajá, con la forma de proceder en el caminar. Y un ejemplo de eso lo vemos en Hechos capítulo 15, donde ellos hicieron una serie de prohibiciones establecieron una serie de mandamientos iniciales a los gentiles para que puedan ellos poco a poco conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y puedan servirle. Y estas instrucciones que dieron, obviamente, Yeshua no dio mandamiento sobre cómo tratar a los gentiles. El Santo Bendito en Sinaí tampoco dio instrucciones sobre eso. Y el Mashiach, cuando le dice a Simón Kefa que le va a dar las llaves para establecer, para lo que prohíba en la tierra sea prohibido en el cielo y todo lo que permite en la tierra sea permitido en los cielos, está relacionado con esta idea de la forma de proceder
de la congregación del Mesías. Ellos van a establecer halajá, forma de proceder o mandamientos orales, instrucciones orales. Y vamos a ver el ejemplo de Shaul de Tarso, que Shaul de Tarso dice, sobre esto el Señor me dijo que hicieran esto, pero sobre esto no me dijo nada, y yo digo, y vemos claramente que ahí Shaul está ejecutando la posición de la silla de Moisés, de establecer instrucción oral con respecto a lo que él conoce de la Torá. Ahora vamos a regresar a lo que estábamos hablando en Mateo 21, 41, 43, donde el rechazo de la piedra fundamental para la construcción de esta gran casa, y esta gran casa está relacionado a la familia de Dios, y lo vamos a ver en el libro de Hebreo más adelante, dice que es la piedra angular y es maravillosa a nuestros ojos, y dice Adonai Yeshua que por razón del rechazo de eso, por razón de no hacer la labor que se le fue encomendada, el Malhut HaShamayim, el reino de Dios, le será quitado a esa generación y le será dado a un pueblo que pueda producir frutos de él. Esto no significa que Dios desechó a Israel, sino que Dios está, el Santo Bendito a través de su Mesías está anunciando la oferta del reino a esa generación, rechazarla, la oferta del reino, que es hacer la labor que se le fue encomendado, que es trabajar la viña y cuidarla, que es sinónimo de darle a las personas el fruto de la verdad de Dios. Le será quitada a esa generación y le va a ser dado a otra que lo pueda hacer. Y amigos, el Santo Bendito nos está dando la oportunidad de hacer eso. A cada uno de los maestros que se esfuerzan a anunciar al Mesías, que centran el mensaje de la verdad en el Mesías, en la roca, los que se esfuerzan en anunciarle al mundo quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y quién es su santo Mesías, Yeshua nuestro Señor. Sobre ellos se le ha dado el trabajo de cuidar la viña, labrarla y dar frutos de ella. Amigos, la restauración del reino a Israel expresa la aceptación de esta misión que les fue dada. Ser luz a las naciones. Es la misión que le fue dada al bendito Israel. Por razón de ello vemos cómo en diferentes partes del mundo, hoy en día, por impulso del Espíritu, están buscando el origen de su alma y descubren que ella viene de Israel. Esto despierta un gran deseo en la persona de servir a su rey. No todas las personas, su alma viene de Israel. Es un detalle muy interesante, pero hay personas que le está pasando eso. Y eso es parte del plan de Dios para restaurar el reino de Israel. Pero también vemos un gran problema. Es una repetición del error del primer siglo. El mensaje de la exclusividad. Así como el primer siglo se decía que a menos que fueran judíos, sinónimo de ser parte del pueblo de Israel, no podían ser salvos, como podemos ver en el caso de Hechos 15, sinónimo y ser salvo es sinónimo de entrar a la era mesiánica, la era del rey Mesías. Estamos viendo nuevamente el mismo problema, donde estamos creando nuevamente prosélitos y obligándolos a pertenecer a la nación para que puedan ser salvos. Y eso lo estamos viendo en todas las ramas de la fe que proclamamos hoy día. Pablo, quien es el modelo de lo que debe ser un hijo de Israel, de lo que debe hacer, que ha sido llamado por el Mesías a alumbrar en el mundo, habla de los gentiles siendo partícipes de las promesas dadas a los padres. Y esta promesa está escrita en Génesis 12, 1 al 3, donde dice, ahora bien, el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldigan y maldeciré a los que te bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este árbol, amigo, este Abraham es el árbol en el cual todos los pueblos serán benditos. Este es el árbol que Shaul de Tarso se refiere en Romanos 11. Amigos, Shaul nunca obligó a circuncidar, sinónimo de ser parte del pueblo en el sentido físico de la idea. Pues Pablo habló de la era mesiánica, el reino del Mesías, donde lo que conocemos hoy en lo que respecta a las castas no existirá. El reino restaurado de Israel expresa el plan de Dios de una era donde la justicia y el derecho sea el fundamento de la existencia. Para entrar en él, no necesitas ser judío o israelita, sino que solo debes, como dice Shaul de Tarso en Romanos 10, 9 al 13, si tu boca confiesas a Yeshua como el amo, como el Señor. Y eso significa que lo tienes que obedecer en todo. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo.
Salvación es sinónimo de entrar a la era mesiánica, porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Adonai Yeshua dijo que su reino no era de este mundo. La palabra mundo en hebreo es olam, y la misma se puede entender como era, en el sentido de épocas. Cuando Yeshua dijo que su reino no era de este mundo, se estaba refiriendo a la era actual en la que vivimos. El reino del Mesías se hará realidad en el mundo venidero, lo que en el cristianismo se conoce como el milenio. Pablo, conociendo esto, está anunciando este reino venidero, la idea en mente de que todo aquel que invoque el nombre del Eterno que está en Yeshua será salvo de la destrucción de esta era y entrará en la venidera, donde Adonai Yeshua será rey en el reino de Israel sobre todos los pueblos. Y por eso es que Shaul de Tarso en una de sus cartas dice que Dios no nos ha llamado para ira. Claramente, aquel que confesó que Yeshua es su amo y cree en la resurrección de los muertos entrará a la era mesiánica, participará del reino del Rey Santo, el justo Mesías, y nosotros seremos parte de ese reino y participaremos de la justicia y el derecho, que es el fundamento del trono de Hashem, bendito sea su nombre. Cuando Yeshua regrese, se establecerá el reino de Israel aquí en la tierra. Aquello que los discípulos le preguntaron a Adonenu, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Yeshua le dijo, no quedan ustedes saberlo, sino el Padre sabe cuándo será. Sí, el Padre sabe cuándo será, porque hasta que no se cumpla la era de los gentiles y el llamamiento de los gentiles se termine, de seguro Israel no será restaurado. Y por eso es que vamos a ver cumplirse, cuando Yeshua sea rey sobre toda la tierra, lo que fue dicho por el profeta Miqueas en el capítulo 4, versículo 1 al 4. Todavía tenemos tiempo, gracias al bendito. Pero en los tiempos postreros, el monte de la casa del Eterno será establecido como cabeza de los montes, y exaltado sobre todos los collados, y a él correrán los pueblos. Y muchas naciones irán allí y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y él jugará entre muchos pueblos y decidirá sobre naciones poderosas hasta las más distantes. Forjarán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Van a utilizar las armas de destrucción para trabajar en el servicio del Eterno. En otras palabras, no va a haber más guerra. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Ahí está la validación del texto. Sino que cada uno se sentará bajo su vid, y tiene una relación muy grande con la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, debajo de su higuera, y nadie los amedrentará. Eso representa la paz que va a haber para poder estudiar y conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque la boca de Adonai Sebaot lo ha dicho. Cierro la cita de Miqueas 4, 1 al 4. Pablo dice en su carta a los romanos que Yeshua vino del linaje de David para cumplir las promesas a los padres. Esta promesa es el reino de Israel, que será más glorioso de lo que fue con Salomón. Pues así como todos los pueblos en el tiempo antiguo subieron a Jerusalén para escuchar la sabiduría de Salomón, así también subirán a escuchar las palabras del rey Mesías Yeshua, nuestro amo, quien es llamado por el profeta Jeremías, el Eterno nuestra justicia. Esto porque a través de él, el santo bendito sea, le hará justicia a Israel y a todos los pueblos. Adonai, por medio del profeta Ezequiel, dice en Ezequiel 18:4, sabedlo, todas las almas son mías, como le dije anteriormente. Cuando venga el último gran jubileo, y ahí vemos la relación del Yobel, ocurrirá el misterio contenido en la profecía bíblica, como dice Shaul de Tarso en una de sus cartas en 1 Corintios 15, 51, 52. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque sonará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta última gran trompeta anunciará la liberación final de las almas de este cuerpo corruptible para regresar al dueño original de ellas con un cuerpo incorruptible. Esto para estar con el amo, quien es el dueño de ellas para siempre. A los obreros de la viña se les dice en la parashá Bejucotai, en Levítico 26, 3 al 5, que es nuestra segunda parashá que vamos a comentar. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos y los pones por obra, entonces yo daré lluvia en su época, y la tierra rendirá su cosecha, y el árbol del campo dará su fruto. La trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará hasta la siembra, y comeréis vuestro pan hasta saciarlo, y habitaréis con seguridad en vuestra tierra.
Shaul de Tarso dijo en una de sus cartas en 1 Corintios 3, 6 al 11, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que está dando el crecimiento. El que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como perito arquitecto puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías. Si nosotros estamos trabajando, amigos, para la construcción de esta casa, de la casa que la piedra angular es el Mashiach, tenemos que fijar nuestras enseñanzas en el fundamento. Si estamos enseñando otra cosa que no sea el Mesías, estamos desviando, estamos distrayendo a las personas en otro mensaje. Siguiendo la idea de Shaul de Tarso, dentro de la Parashá Bejucotai, si trabajamos en aquello que nos fue encomendado, de seguro disfrutaremos del fruto de ello en la era mesiánica, donde habitaremos en nuestras casas seguros. El trabajo encomendado, amigos, anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación a todos los pueblos. Y ese es el mensaje detrás de Yovel. Shemitah nos enseña que tenemos los llamados por el Santo Bendito a hacer la labor de ministrar a las naciones. Vamos a trabajar por 6 días. Eso es sinónimo de los 6.000 años. Pero en el 7º descansaremos. Pero el mensaje de Yovel, todos aquellos que cayeron en prisión de la esclavitud del pecado, serán liberados. Cuando suene la gran trompeta, cuando el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, suene el shofar, y nosotros regresaremos al dueño y Señor de nuestras almas. Que sea pronto en nuestros días. Amigos, mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaim, y le doy gracias al bendito de poder compartir con ustedes esto. Nos encontramos en el último día del conteo, en las últimas semanas del conteo del Omer. Estamos próximos a terminar el atributo divino llamado en hebreo Yesod, fundamento. ¿Y sabe usted que el justo es la fundación del mundo? Que la razón de la existencia, de la preservación de la creación es por causa del justo. Y esto lo vemos en el relato de la Torá cuando el Eterno se presta a destruir a la tierra de Sodoma y Gomorra, y Abraham con mucho respeto se dirige al Santo Bendito y le dice: mi amo, mi rey, si encuentra justo allí, ¿destruirá la ciudad? El Eterno le dice: de seguro que no la destruiré si encuentro algún justo. Y estoy resumiendo el texto, le invito a leerlo con calma luego, que se encuentra en la parashá relacionada con Sodoma y Gomorra. Y ciertamente nosotros que hemos sido llamados por el Mesías a dar el fruto del Espíritu, tenemos la encomienda de preservar la creación, de cuidarla y de ser ejemplo a otros pueblos, para que así la ira del bendito sea aplacada y no sea consumida, y así a través de nuestros actos de bondad y justicia delante del Santo Bendito, y expresando su imagen a otros, podamos aplacar el tiempo de la ira del bendito y que el humano pueda tener la oportunidad de reconciliarse con el Santo Bendito, porque ese es el Evangelio. Shaul de Tarso en una de sus cartas dice que el Evangelio consiste en anunciar la reconciliación. Y vamos a buscar ese texto, amigo, porque nosotros hemos escuchado que aquel que no se vuelva a Dios está destinado a ir al infierno, y ese es el mensaje que predicamos: si no te conviertes vas para el infierno. Pero sin embargo, Shaul de Tarso en una de sus cartas explica claramente lo que es el anuncio del Evangelio, y es la reconciliación con el Creador. Y por eso es que Pablo de Tarso dice que aquella persona que está en el Mesías es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay un nuevo comienzo para la vida de esa persona que se ha reconciliado con el Creador, bendito sea, a través de la muerte y resurrección del Mesías. Y dice Shaul de Tarso que todo esto proviene de Dios, es parte del plan de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, por el Mesías, y nos confió el ministerio de la reconciliación. Ese es el gran misterio del Evangelio, la reconciliación. Y dice Shaul de Tarso en el versículo 19 de 2 Corintios 5, esto es, que Dios estaba en el Mesías reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre del Mesías, y si usted y yo, amigos, estamos anunciando el Mesías a los pueblos, estamos siendo embajadores del Mesías. ¿En qué te estás enfocando? ¿En qué dirección estás dirigiendo tus enseñanzas? Debemos enfocarnos a anunciar el Mesías a los pueblos, porque el tiempo se acaba para los gentiles y que el reino de Israel será restaurado pronto.
Por tanto, tenemos que hacer la encomienda que el Santo Bendito nos ha encomendado y tenemos que recordar que en el anuncio del Evangelio, en el anuncio de las buenas nuevas a través del profeta Isaías en el capítulo 61, vemos claramente que las naciones se van a unir a hacer esa labor. Y si usted se ha unido a hacer esa labor, tiene la encomienda de anunciar el mensaje de la reconciliación. Y el mensaje de la reconciliación, Shaul de Tarso nos lo dice claramente en el capítulo 5, versículo 20, donde dice: así somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros. Escucha bien lo que dice Shaul de Tarso. Rogamos en el nombre del Mesías, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Quiera el Santo Bendito que lo que he compartido el día de hoy nosotros podamos hacer lo que nos corresponde. Que podamos a esas personas, en vez de estar acusándolas porque son cristianas, que en mi opinión personal es algo absurdo, porque el cristianismo tiene una razón de ser y una función, porque el Santo Bendito así lo permitió. Debemos anunciarle a los pueblos la reconciliación antes de que la puerta de los gentiles se cierre y entonces venga el Rey de Reyes, el Santo Bendito sea, a establecer el reino aquí en la tierra. Y entonces entremos a la era mesiánica y muchas personas pierdan la oportunidad de entrar en ella, porque nosotros nos hemos desviado del propósito por el cual fuimos escogidos, llamados y enviados a envolvernos en enseñanzas que realmente no construyen un cuerpo. Como le dije, mi nombre es José Otero, director del Ministerio de Jaín, y con temor del cielo le digo a usted y a todo aquel que desea servir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, anunciemos la reconciliación. Que tenga un excelente Shabbat y que en este Shabbat podamos meditar nuestra función como llamados y escogidos para anunciar el fundamento, nuestro Mashiach, la luz del mundo. Shabbat Shalom.